Mire, otra vez, señores, estar aquí con ustedes de nuevo en nuestro programa Energía y Sociedad. Hay una crisis que se está viviendo en América Latina, obviamente una crisis de identidad, una crisis política, hay cambio de gobierno. Lula acaba de ganar en Brasil, ganó Petro en Colombia, el año pasado lo hizo Gabriel Boric en Chile, Pedro Castillo en Perú, el señor Lasso en Ecuador, y América Latina está viviendo una crisis porque obviamente hay gobiernos de izquierda, la mayoría de los gobiernos son de izquierda, con excepción de que el gobierno de Ecuador y Uruguay y Paraguay son de corte centrista, es decir, de derecha. Después todos tienen una línea ideológica que es el socialismo. Cuando coge a Bolivia, Argentina, son de esa misma línea. Entonces, ¿qué pasa? Perú vive una crisis política en el día de hoy. Crisis política profunda. Perú es uno de los países de América Latina que vive permanentemente en crisis. Crisis por el sistema que tiene, el sistema político, el sistema de gobierno. Porque Perú es un sistema presidencialista, pero tiene un parlamento. El parlamento es unicameral, es decir, una sola cámara. Ahí, ese parlamento tiene mucho poder. El parlamento tiene la facultad de destituir al presidente, pero el presidente también puede destituir, disolver al parlamento. Para que ustedes vean. Entonces, actualmente, el presidente Pedro Castillo tiene una investigación abierta. ¿Cómo procede la crisis política en Perú? Miren, cuando hay una crisis política en Perú, ¿cómo procede una vacancia o una moción de censura? Una moción de censura o para remover al presidente de la República, es que primero hay un legislador que reconoce que el presidente está en falta. Entonces lo presenta dentro del Parlamento, el Parlamento lo admite y ahí se investiga. Luego que se investiga, va al hemiciclo. En el hemiciclo, ahí van y votan. Cuando votan, lo que se encuentra, es decir, los legisladores que se encuentran ahí, la mitad más uno. Si van 20, 40, si hay quórum, entonces ahí votan. Cuando votan, se pasa con la mitad más uno. Después viene la discusión, pero antes de la discusión, el presidente tiene que reconocer que a él lo están investigando y él envía un abogado y él va con un abogado y ve que lo están investigando por tal caso. Y luego se debate entre los 130 legisladores que tiene Perú. Perú es un país inmensamente grande. Perú tiene más de 1.100.000 kilómetros cuadrados. Un país sumamente importante, la quinta economía de América Latina, produce mucho, país que tiene muy desarrollado la segunda, una economía secundaria, es decir, a través de las industrias. Perú exporta mucho minerales, produce oro, plata, cobre, carbón. Perú es un gran productor de materiales, de minerales, esencialmente. La economía peruana también es muy activa. Perú exporta mucho, excedente, produce muchos bienes y servicios. De manera que es una economía muy activa de América Latina, un país con más de 33 millones de habitantes, un país que juega un papel fundamental en la economía latinoamericana. ¿Qué pasa? El presidente Pedro Castillo lo están investigando porque se ha considerado que él lidera, supuestamente, que él lidera una organización criminal, esa organización criminal donde se dedica a otorgarle obra a cambio de dinero a esa organización. Y eso supuestamente lo dirige una hermana de Pedro Castillo con dos sobrinos de Pedro, es decir, hijo de la hermana. Y lo están investigando y según hay indicios de que eso es real. Entonces, ya se armó el debate a partir de ayer, el debate en el Parlamento peruano para destituir al presidente. Se está en discusión. Eso durante 10 días, ya van 2 días, faltan 8 días. Después se va a votar. ¿Y cómo es que destituyan al presidente? Bueno, lo destituyan a través de la moción de censura o vacancia. Esa vacancia se aplica y que tienen que votar de los 130, 87, es decir, a favor de la destitución del presidente. Tienen 87, es decir, la 2/3 parte. Cuando tú multiplicas 3 por 2, 3 por 13,
te da 39 dividido entre 2, te va a dar 87. Entonces así que tiene que ser. Porque son 130, entonces tú necesitas las 2/3 partes. Es decir, 2 por 13 te da 26 entre 3. Entonces eso necesita la oposición, que está dirigida por el partido de derecha, centrista y ultraderecha, partidos como Acción Popular, Fuerza Popular, Renovación Popular, que Acción Popular es el partido del expresidente de Perú, que se llamaba Belaúnde Terry, y el partido Fuerza Popular es el partido de Alberto Fujimori, que lo lidera su hija, Keiko Fujimori, que fue la candidata durante la segunda vuelta en Perú de las elecciones del año pasado. Entonces, las elecciones han terminado muy reñidas en Perú últimamente. Las 3 últimas elecciones, Keiko la ha perdido, pero ha sido muy reñido. Ha perdido esas elecciones. Pero es un partido fuerte, es uno de los partidos de la oposición que tiene más escaños dentro del Parlamento peruano. Y está la Renovación Popular, que es de un señor que le dicen Rafael López Aliaga, que fue electo hace poco del alcalde de Lima, que es la capital de Perú. Ganó por poco voto a un candidato llamado Urreti, creo que Rafael Urreti se llama, por otro partido que fue candidato en las elecciones pasadas. Entonces, el presidente está enfrentando su tercera moción de censura, porque le aplicaron uno en el 2021, pero esa moción de censura, la oposición no logró los votos, sacó solamente 55 votos. Y la segunda, no lograron llamar a la moción de censura, es decir, no lograron ir a votar, se disolvió. Pero también el presidente peruano está viviendo en crisis constante tal que ha tenido que cambiar su gabinete varias veces, 5 veces. El martes él cambió su gabinete. Es decir, nuevos funcionarios que van a dirigir el país con él. Obviamente cuando cambia el gabinete, cambia el primer ministro, pone a diferentes ministros, ministro de Economía, ministro de Hacienda, ministro de Obras Públicas, así sucesivamente. Ha vivido una crisis, pero su partido es de tendencia marxista-leninista, partido que tiene una ideología de estatización, pero él no ha venido con esa idea porque es difícil hacer eso en Perú. Arma una guerra civil porque el país está dividido en 2. Entonces, él no ha tenido acierto, ha tenido casi desacierto. Tampoco la oposición no lo ha dejado gobernar a él. Es un profesor que viene de una región rural, cerca de Moquegua, por ahí, por esa zona del sur de Perú, zonas que son muy pobres. Y un Perú que tiene un pasado oscuro. Un Perú que ha tenido muchos problemas con los presidentes. Los presidentes de Perú casi todos han terminado salpicados por casos de corrupción. Algunos están corriendo, otros están siendo procesados. Desde el retorno a la democracia, en el año 1980, cuando retornó la democracia, quien ganó las elecciones fue Fernando Belaúnde Terry. Y le ganó las elecciones a Lapra. Y luego en 1985, después un buen gobierno de Belaúnde Terry, que era un gran constitucionalista, un gran laborista, un hombre que conocía el derecho laboral, pie de la letra, que fue en dos veces presidente de Perú, que dirigió un gobierno desarrollista, que tuvo un gobierno que intentó modernizar a Perú. La primera vez fue derrocado en el año 1968, había gobernado el 65, 3 años después fue derrocado por el jefe militar, que era el jefe de la Fuerza Armada, y que dirigía a los militares peruanos, el señor llamado Juan Velasco Alvarado. Entonces la dictadura duró hasta el año 1975, 1975, con Francisco Morales Bermúdez Cerruti. Y hasta ahí Cerruti buscó una forma de tratar de retornar la democracia, una apertura democrática. Eso no se logró hasta el 1980. Pues a pesar de que Francisco Morales Bermúdez Cerruti era un militar, pero estaba en contra del otro militar que era Juan Velasco Alvarado, que tuvo un conflicto con el presidente Pinochet en los años 70 por Tacna y Arica. Recuerda que Perú tuvo una guerra llamada la Guerra del Pacífico por el salitre, el control del salitre con Chile,
y ahí entonces en la región más para arriba, más al norte, está la frontera donde está Tacna y Arica. Entonces Perú le quitó Arica a Chile y Chile le quitó Tacna. Entonces después Perú, un tratado, un acuerdo con Juan Velasco Alvarado, Chile le devolvió Tacna y Perú le devolvió Arica, que son regiones donde hay minas y donde hay yacimientos de minerales. ¿Qué pasa? Después, cuando retornó la democracia, en 1980, gana Belaúnde Terry, en el 85 gana el APRA. El APRA nunca había ganado, a pesar que se había fundado en los años 30 y jugó un papel importante en la democracia y en la lucha por las libertades públicas de Perú. A pesar de que su líder tuvo una contradicción con Mariátegui, Carlos Mariátegui, que era el líder del Partido Comunista peruano. Perú un referente de la lucha por la democracia y por construir un pensamiento político o construir el pensamiento político latinoamericano. Podemos decir que Mariátegui intentó construir esa dialéctica de la política latinoamericana a través de un pensamiento de izquierda. Entonces, ¿qué pasó? El señor del APRA, que era Raúl Ayala Torre, iba a ganar las elecciones del 63, 65, pero no se puso de acuerdo con el presidente Manuel Arturo Odia, que era el ochenio, y ahí entonces gana Belaúnde Terry. Belaúnde Terry viene por la diferencia que hubo entre el archienemigo de Ayala Torre, que era Odia. Entonces Belaúnde Terry pasó por poco voto. Sí, se dijo hasta fraude que se le hicieron al señor Raúl Ayala Torre, que era un gran líder político muy maduro, un hombre con mucha formación, que había sido embajador en varias ocasiones en otros países, como en Chile, en Argentina, en Brasil, un político muy carismático y un gran orador. Entonces fue el padre que formó a Alan García, quien gana las elecciones en 1985, que su primer gobierno fue un gobierno desastroso, un gobierno que llevó a Perú a una hiperinflación y terminó una crisis, y eso obligó que viniera un outsider y ganara las elecciones, que estamos hablando no más ni menos del señor Alberto Fujimori, que le ganó a un gran intelectual, a un gran escritor, Mario Vargas Llosa, en 1990. De ahí entonces ustedes saben la historia, ahí viene la lucha contra los grupos guerrilleros, los grupos Sendero Luminoso, que fue masacrado ese grupo, aplicaron el poder a alto nivel, dirigido por el jefe de la Fuerza Armada, llamado Montesino, que acabó con esa guerrilla, que eliminó al comandante 1, comandante 2. Entonces, es verdad que Perú no se podía vivir por el nivel de delincuencia y de inseguridad, pero el presidente Alberto Fujimori pacificó el país, a pesar de que disolvió el Parlamento. Había disuelto el Parlamento. Entonces, ¿qué pasó? En 1992 gobernó de forma despótica, autoritario. Es decir, se había dejado con la mamá de Keiko Fujimori. Entonces, una vez Keiko fue hasta la primera dama. Entonces, por eso que los peruanos no le perdonan eso a Keiko Fujimori, porque dicen que ella fue parte de la dictadura de su padre. Y que la dictadura duró hasta el 2000. Y hay que decir que hubo un atentado que se le hizo a la embajada dominicana en Perú. Cuando el presidente Alberto Fujimori tuvo que ir al exilio, renunció desde allá, desde Japón. Y la explosión que se da en la embajada dominicana en Perú era un atentado que se le hizo. Entonces, de manera que es importante resaltar los vínculos y esas relaciones y esos atentados que se le hizo a la embajada nuestra. También en 1948, cuando se da el Bogotazo, también se le hizo un atentado allá en Colombia a la embajada dominicana, cuando mataron a Gaitán. Pero en caso de Perú, esa dictadura terminó en el 2000, y con el 2001, las elecciones que se organizaron, después de que el presidente provisional, un gran intelectual también, Valentín Alcántara, era de Acción Popular, fue el hombre encargado de dirigir el proceso electoral. Gana Alejandro Toledo. Toledo gana las elecciones, pero Toledo terminó salpicado por caso de corrupción, porque Odebrecht le financió la campaña y anda corriendo. 2001, 2006, porque el periodo presidencial en Perú son
de 5 años, el periodo, 5 años. Luego, 2006, 2011, viene otra vez Alan García. Pero Alan García tuvo que hacerse una profilaxis, es decir, cambiar, pedirle perdón, y ganó las elecciones. Un gran intelectual, un gran orador, hombre con mucha formación, un abogado, pero también terminó salpicado y hasta tal punto se suicidó. Hace 3 años se dio un tiro, porque a él ya lo iban a arrestar y lo iban a procesar. Pero después de Alan García, en el 2011, quien gana las elecciones por menos de 100,000 votos a Keiko Fujimori fue Ollantumala, pero Ollantumala cayó preso. Y por Mónica Maura, que es la esposa, por caso de corrupción, por lo mismo de Odebrecht, que financió la campaña de él. Entonces él terminó en el 2016, 2011-2016. En el 2016 gana Pedro Pablo Kuczynski, le gana a Keiko Fujimori por 44,000 votos. ¿Pero qué sucedió? Lo que sucedió, también se vio que durante el gobierno de Ollantumala, él era ministro, creo que de Economía, y que él se utilizó una empresa de él para sobornar, la empresa Odebrecht sobornó una empresa de él que estaba ahí, para tratar de dar fondos para la campaña de Ollantumala. También a él le iban a aplicar la moción de censura y él renuncia, alcanzando un acuerdo con Keiko Fujimori, que era el partido que tenía más escaños dentro del Congreso peruano, y le dieron entonces una libertad condicional al papá, que es Alberto Fujimori, que está preso, procesado por los crímenes que hizo durante su gobierno, un hombre de 87 años, que tiene complicaciones de salud en este momento. Entonces ese acuerdo le ayudó a él que él permaneciera en el cargo, y luego, cuando Keiko entró en conflicto con su hermano, Kenji Fujimori, entonces ya era inevitable que él no renunciara porque le iban a aplicar la moción de censura. ¿Qué pasó? Renunció Pedro Pablo Kuczynski. ¿De quién viene? El primer vicepresidente, que era el señor Martín Vizcarra, que era el embajador en Canadá. Martín Vizcarra gobierna, pero Martín Vizcarra intentó disolver el parlamento, también le aplicaron la moción de censura. Entonces, ¿qué pasó? Tuvo que renunciar, porque cuando él fue gobernador en la región de Moquegua, se dijo que también se le financió también de fondos ilícitos. Entonces, Perú, que tiene un sistema de justicia muy fuerte, a los políticos le investigan y cualquier cosa, va preso. Tuvo que renunciar. Luego, cuando renuncia Martín Vizcarra, ¿usted cree que se iba a pacificar el país? No, ahí se arma una revuelta. El país se empieza con una huelga, una rebelión. Los grupos indígenas salen a la calle, queman goma, intentaron quemar el Parlamento peruano, el Congreso. ¿Y quién pasó? Bueno, cuando renuncia el presidente y no hay un vicepresidente, la Constitución peruana establece quien preside el país va a ser el presidente del Congreso, de la Asamblea, que era Manuel Merino. Pero Merino no duró ni una semana, tuvo que renunciar. ¿Por qué? Porque Merino no pudo pacificar la revuelta. ¿Y qué pasó? A Merino también lo estaba investigando porque mataron a 2 jóvenes que estaban ahí, y se dice que fue Merino que lo mandó a matar a través de la policía. Y ahí viene Francisco Sagasti, que es un personaje de la política peruana, un hombre equilibrado, que es un partido que no es de los principales partidos de la democracia peruana, que entendían que era una figura que podía encabezar el proceso y organizar unas elecciones el año siguiente, y resulta que Sagasti pacificó el país, a pesar de que estaba tendenciado con un brazo político, que se dice que estaba apoyando a Pedro Castillo porque él fue un hombre que luchó en contra de la dictadura de Alberto Fujimori. ¿Qué sucedió? Bueno, fueron a unas elecciones, ganó Pedro Castillo y Sagasti hizo la transición. Ahora está gobernando Pedro Castillo, pero Pedro Castillo no ha podido gobernar. Y ese es uno de los problemas que ha tenido Perú, por eso que Perú no está más avanzado. Perú podía ser tal vez la tercera economía de América Latina, cuidado, la número 2. Pues ha tenido una crisis histórica. Entonces esa es la crisis que está viviendo los peruanos. Esperemos que eso no se dé en América Latina y a partir del día 11 o del día 10, que el país salga de esa crisis
y que se encamine hacia el desarrollo que lo espera, que es un país muy importante y que nosotros debemos de procurar de que los países latinoamericanos, a través de la integración de nuestro pueblo, el desarrollo de cada uno de nosotros. Vamos a ir a una pausa y volvemos.